Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón. Dios es bueno es poco. Dios es buenísimo. Bueno, hoy vamos a traer el mensaje con el título El privilegio de ser un escogido de Dios. Es un privilegio. Quiere decir que es algo que se nos concede. No es algo que podemos ganar o pagar. Es algo que es un regalo, que parte de la mente de Dios. Cuando la Biblia habla en la creación del ser humano, utiliza el plural. No dice, y Dios creó los cielos, y Dios hizo las aguas. Y cuando llega al ser humano dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Fíjate, no dijo haré, hagamos. ¿Y de quién estaba hablando? Padre, Hijo y Espíritu Santo en consejo divino, en acuerdo perfecto como siempre están, designan del único ser que dice eso en la tierra es del ser humano. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Quiere decir, no hay animales con espíritu, no hay plantas con espíritu. Solamente va a haber un ser en esta tierra que va a tener, igual que yo, que Dios es espíritu. Va a ser un espíritu también. Va a tener un espíritu también. Va a tener una eternidad también. Y esa es la creación del ser humano. Así que ese Dios que dice la Biblia que nos escogió antes de la fundación del mundo, planificó cuidadosamente todo el proceso de salvación, conociendo de antemano que le íbamos a fallar, conociendo de antemano que Jesucristo dice que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, la mente de Cristo sabía que tenía que morir. Así que Dios no tiene sorpresas. Sorpresas tenemos nosotros. Dios todo lo conoce. Y antes de que suceda, y todo lo que ha sucedido lo conoce, y todo lo que sucedió y todo lo que sucederá también lo conoce. Eso se llama la omnisciencia de Dios. Así que nosotros hoy honramos a ese Dios, estamos agradecidos que estando completo en sí mismo, no necesitando nada de nadie, por amor, por pura decisión de Él, nos designó y nos escogió a los cristianos para ser parte de su familia. De eso es que vamos a hablar hoy. El privilegio de ser un escogido de Dios. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, del 12 al 17. Y después que nos escoge, muere Cristo, se forma la iglesia, que es un diseño de Dios. La iglesia no lo inventó la gente. Jesucristo dice que Él está a su iglesia, le habla a su iglesia. Antes de haber iglesia, ya le estaba hablando de la iglesia, ¿verdad? De los hijos, de su pueblo. Y aquí en Colosenses habla a esos que somos familia de Dios, que somos parte de su pueblo. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó,
así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que es un privilegio ser un escogido de Dios, y vamos a ampliar eso de que es un escogido, pero como que nos salimos, estamos hablando de ser escogido y aquí está hablando de relaciones dentro de la iglesia. Es que una cosa está ligada a la otra. Al haber sido sacados del mundo e incrustados en la familia de Dios, nosotros entonces se nos asigna un comportamiento como cuerpo, como familia. Y ahí habla de perdonarnos, de amarnos, de soportarnos los unos a los otros. Y es bien importante, es tan importante que la Biblia repite este mismo consejo en muchos lugares. Bien importante la unidad del cuerpo, el amor entre los hermanos, preocuparnos los unos por los otros, la misericordia en la iglesia, bien importante. El de aferrarnos a la palabra de Dios, como dice aquí. Así que de eso es que se trata el mensaje. Ahora, nosotros, sin embargo, no somos salvos porque somos mejores que los demás. Eso es un concepto que mucha gente pues quiere darle a su posición como cristiano, ¿verdad? No somos salvos porque nosotros somos buenos y los que no aceptan al Señor son malos. No es eso lo que dice la Biblia. Mira lo que dice en Efesios capítulo 2. Escucha bien. Y Él os dio vida a vosotros, está hablando de cristianos, vida, la vida espiritual. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, hijos de ira digno de condenación. Está hablando de la ira de Dios. Digno de condenación, lo mismo que los demás. O sea, Dios no vino a buscar justos, porque la Biblia dice que justo no hay. Vino a buscar pecadores. Algunos los encontró mejor portaditos que los otros. Algunos como yo, una vida de bohemia. Otros tremendas, serios, ¿verdad? Buenas madres, buenas esposas, buenos esposos. Gente sin vicios, pero pecadores. Pecadores. Hay que entender eso. Hay que entender que, como le he dicho muchas veces, la madre ejemplar del año que le dan un trofeo en el pueblo, porque es un ejemplo, es pecadora. No fuma, no bebe, no adultera, es buena madre, buena esposa, pero es pecadora. Todos somos pecadores. Así que la salvación, para empezar, es una elección inmerecida. Usted parte de ahí. La gracia de Dios es un don inmerecido. Un don quiere decir un regalo. No se la merece y no la puede pagar. O sea, nosotros somos salvos, pero no estamos pagándole a Dios lo que Él hizo. Eso no se puede pagar. Eso se recibe. No hay manera de pagarlo. No hay manera. No hay manera. Sí, por eso es que una de las oraciones más tontas que yo he oído en mi vida, y muchas de las expresiones más tontas que he oído en mi vida, es las personas que se atreven a decir: yo solamente le pido a Dios que me dé lo que yo me merezco.
está pidiendo el infierno a gritos. Usted nunca ha escuchado decirle a nadie eso. Yo lo he escuchado. Ay, el Señor que me dé lo que yo me merezco. Porque ellos creen que se merecen un premio grande. Y la realidad es que la paga del pecado es la condenación, la muerte, y todos somos pecadores. Por eso es que dice ahí en Efesios que éramos hijos de ira, que estábamos en nuestros delitos y pecados. Y no está hablando de borrachos, drogadictos, prostitutas, está hablando de la gente, de todo el mundo, de la raza humana. De hecho, el apóstol lo pone, incluyéndose él, que era un fariseo legalista, Pablo, incluyéndose él. Yo era religioso, pero ahora, después de conocer la verdad, me doy cuenta que yo soy pecador. Así que lo primero que usted se da cuenta es que el ser un escogido de Dios no fue algo que Dios miró y dijo, bueno, este es muy malo, este se porta bien, este sí, vente tú, para acá, tú eres escogido. Aquel otro no, aquel borrachón, aquel le pega a la mujer, el otro esto y lo otro, se pasa robando. Aquel es un hombre de... Vete tú. No fue así. Muchos de los que están y han recibido a Cristo han sido delincuentes, asesinos, borrachos, vendedores de droga. Porque es por elección. No es que Dios coge a los buenos y deja a los malos fuera, porque bueno no hay ni uno. Así que usted piensa que, usted oye los testimonios de la gente que estaba bien perdido y usted dice, ay, verdad, oye, verdad que Dios tiene misericordia. Mira esa persona, mira, tenía aquí el hermano Ángel que estaba aquí en el culto anterior, que tenía perpetua, estaba en el área de máxima seguridad. Y le sirve al Señor con denuedo, con entusiasmo, es un siervo de Dios. Salió de la cárcel, se convirtió en la cárcel y de una manera milagrosa, él mismo ni sabe cómo lo sacaron. Y usted, ay, ¿verdad? ¿Qué misericordia tiene Dios con Ángel? Porque mira, y usted lo ve, con él sí, conmigo no, porque yo nunca tuve perpetua, yo era un hombre, yo me crié buen estudiante, ¿verdad? Buen hijo, esto y lo otro, bueno. No, he sido una persona de buen comportamiento, para aquel valía la pena, Cristo murió por ese sinvergüenza. Por mí yo solo me hubiera podido salvar. La Biblia nos habla de que estábamos muertos, éramos hijos de ira, lo mismo que ¿quién? Que los demás. Para empezar, el ser un escogido de Dios es un privilegio inmerecido. Esa es la definición de gracia. Es un don inmerecido, un regalo. No se puede pagar. Aunque ayunes 14 días al mes, no lo puedes pagar. Aunque le des 100 millones de pesos todos los años a los pobres, no lo puedes pagar. Aunque camines de rodillas de aquí a San Juan y de vuelta, no lo puedes pagar. Solamente se recibe con gozo como un regalo. Y eso implica humildad. Los religiosos que pretenden ganarse el cielo con sus obras, realmente están diciendo, la muerte de Cristo era necesaria para aquel y para aquel, porque ellos son unos bandidos. Pero yo soy tremendo, yo oro, ayuno, doy diezmo, yo sé. Así hablaban los fariseos. Es bueno aclarar esto, porque aquí habla de tener humildad y mansedumbre. Los demás frutos parten de ahí. Humildad y mansedumbre. Todos los demás frutos parten de humildad y mansedumbre y sobre todo amor. Humildad y mansedumbre. Porque se reciben los cambios, las victorias que ganamos sobre las malas costumbres, los pecados, los malos hábitos, que el Señor nos ayuda, se reciben, como dice aquí, con gratitud. Gracias, Señor. Si no fuera por ti, yo no hubiera podido cambiar. Yo era alcohólico y soy pastor.
Yo pues no, porque hay gente que da ese testimonio así, dice, no, porque yo era un alcohólico, pero un día dice, basta ya. Se acabó la bebida para mí. Y fui y boté todas las botellas que tenía en casa y desde ahí yo le digo, hermano, ese día yo no he tocado más un trago. Y todo, ¡que viva René Pereira! Pecado. No son un testimonio, no, son un pecado. Soy un embustero. Porque si el Espíritu del Señor no me elige y no me toca el corazón, alcohólico sería todavía. Los cambios genuinos vienen del Espíritu Santo. Eso es un axioma. Bueno, así que ahí ven, por eso decimos que no podemos usar la ley para justificarnos de la salvación, porque la Biblia dice claramente que nadie se puede salvar por las obras de la ley. En Gálatas capítulo 2, del verso 16 al 21, mira lo que dice aquí sobre uno pretender ser salvo. La ley quiere decir ser salvo porque uno es bueno, porque uno cumple con los mandamientos. Mira lo que dice. 2, 16 al 21. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Justificado quiere decir declarado justo por Dios. No es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie es un absoluto. Quiere decir que si hay 800 millones de cristianos en el cielo, o 1.500 millones, ni uno de ellos está allí porque cumplió la ley. Ni uno. Todos son por gracia. Dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo veneno de pecado. O sea, nosotros que somos cristianos somos hallados pecadores, lo cual es la verdad. ¿Quiere decir que Cristo es ministro de pecado? Y contesta, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruyen las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Transgresor es uno que viola la ley, me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Dice que la ley, el acta de los decretos, que nos era contraria, fue quitada del medio y clavada en la cruz. Dios, la ley existe. Violar la ley ofende a Dios, violar los mandamientos ofende a Dios. No estamos diciendo que no ofende a Dios, no estamos diciendo que pecar es bueno. Lo que estamos diciendo es que la ley fue quitada del medio para ser justificado por la fe y no por las obras de la ley, porque la salvación es por fe en Cristo y no por las obras de la ley. Porque dice en Santiago 2:10 que el que viola la ley en un punto se hace culpable de toda la ley. ¿Cuántas veces tuvo que pecar Adán y Eva para ser expulsado y morir el espíritu de ellos, que nos pasó la muerte a todos nosotros? ¿Cuántos pecados tuvieron que cometer? ¿Cuántas veces usted tendría que pecar en 145 años que dure para no ir a la gloria? ¿Cuántas veces? Una. Es como cuando bregamos en microbiología, que era lo que yo enseñaba, ¿verdad? En la universidad. Un medio está estéril, sea lo que sea un instrumento, sea una placa Petri, cuando no tiene ni una bacteria. Esterilidad es cero vida. Por eso no es fácil lograrlo con desinfectantes y eso. Los desinfectantes matan, pero siempre dejan bacterias, y los jabones limpian y son buenos, pero siempre se queda su bacteria. La desinfección mata, pero deja. Por eso es que se usan cosas como el autoclave o la aguja se mete al mechero. Bunsen burner se mete la agujita para hacer la transferencia de una placa a otra, porque el fuego mata la bacteria. Entonces, está hablando de que no es tener poco pecado. La sangre de Cristo nos limpia de ¿cuántos pecados?
de todo pecado. El pecado fue quitado del medio ya. O sea, ahora el pecado me trae disciplina de Dios, porque el pecado sigue siendo malo. Me trae disciplina. Pero no puede matarme, quitarme la vida espiritual, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Son dos cosas diferentes. Así que el que Dios me haya mirado siendo igual que los demás y me haya separado y me haya convencido el Espíritu Santo de pecado, me ha dado la capacidad de entender que estaba perdido sin fe y sin esperanza y me haya movido al arrepentimiento. Todo eso es una obra del Espíritu Santo. Es para estar agradecido. Porque al fin y al cabo, dice la Biblia, yo no era mejor que los demás. O sea, no fue un acto que Dios hizo justicia conmigo. Si Dios hace justicia, me voy a quemar en el infierno. Por eso es que yo no me atrevo a orar, Señor, dame lo que yo me merezco. Yo le digo, Señor, gracias por tu salvación. Gracias que yo no voy a ir solo a presentarme al tribunal final, sino que Cristo, el Espíritu Santo va conmigo y yo voy marcado por la sangre de Cristo. Como pasó en el pueblo hebreo, cuando los israelitas iban a salir de Egipto, que representa tipológicamente la salvación, Dios les dio unas instrucciones: maten un cordero por familia. Fíjate, profetizando a Cristo, que es el cordero de Dios que iba a morir. Maten un cordero, marquen las casas con sangre del cordero, porque yo voy a pasar por la tierra de Egipto y habrá mortandad en todas las casas que yo no vea la marca de la sangre. Y los hebreos mataron el cordero, y se comen el cordero. Marcaron las casas y se sentaron a comer, y ese día se oían los gritos de los egipcios cuando encontraron a sus hijos muertos. Pero digo, y dice la sentencia, marque, porque yo iré, ¿verdad?, destruyendo a los hijos de los egipcios, pero veré la sangre y pasaré de vosotros. Los israelitas eran buenos y los egipcios malos, no eran iguales de pecadores. ¿Qué los salvó? ¿Que eran buenos? ¿Qué los salvó? La sangre. ¿Qué te salva a ti? La sangre. Cuando vas al juicio, Él ve la sangre. Este es de los hijos. Entra en el gozo del Señor. Porque tus pecados fueron lavados y perdonados por la sangre de Cristo. Pero todo eso viene de una decisión celestial, que inclusive antecede la existencia de la raza humana. ¡Qué tremendo! ¿Tú sabes lo que es eso, Jimmy? Que hace 70 millones de años Dios dijo, alguien se va a llamar Jimmy y ese yo lo voy a llamar. Lo voy a crear y lo voy a separar para mí. No lo sabe, va a hacer maldades, va a tirar piedra, va de esto. Va a hacer cosas pecaminosas, igual que hizo con Pereira y con cada uno de ustedes. Pero lleva una marca que se llama la elección. Que eso es maravilloso, maravilloso. Ese reino es inconmovible. Pero la realidad es que ahora, después de decir esto, puede dar la impresión de que estamos diciendo: pequemos, emborrachémonos y forniquemos, porque al fin y al cabo somos salvos para siempre, que es lo que es verdad. Pero vivir retando la santidad de Dios, aunque tu salvación no esté en juego, trae disciplina. Terrible disciplina. Terrible disciplina. Dice Hebreos 12, del 5 al 8, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo.
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hebreos 12, del 5 al 8. Un bastardo es un hijo ilegítimo, que no hereda en el tiempo que se escribió esto. Es el hijo que el papá, el hombre de la casa tiene por allá con una mujer por allá. Dice, si Dios no los disciplinara, no estaría actuando como padre. Porque el padre que ama a sus hijos los disciplina. Es un consejo que yo le doy a los padres. No confunda la disciplina con falta de amor. El maltrato sí, está mal. El maltrato, golpear, no. Pero disciplinar, incluyendo la varita si es necesario, aunque eso lo dice la Biblia. No el golpe, pero hacerle saber que está mal. Es parte del deber de un padre. Aquí hemos tenido gente que se trata de corregir a un hijo de ellos por cualquier razón y me voy de la iglesia. En los tiempos que yo me criaba, el maestro y el papá estaban de acuerdo siempre. Yo digo yo que yo supiera. Cuando uno llegaba y se enteraba el papá que en la escuela lo habían disciplinado a uno porque uno le tiró piedras a otro nene o hizo algo, o se puso a correr por el salón, el papá llegaba a la nota, ven acá, ¿qué fue lo que pasó en la escuela? Pues que la maestra me regañó y te voy a decir una cosa, como la maestra me dio una queja tuya, te la vas a ver conmigo, ¿sabes? Entonces el papá se aliaba al maestro para formar un hombre decente y una mujer decente. Y funcionaba. Ahora es que al maestro le dio con el nene. Nos convertimos en gallinas culecas. El mío siempre tiene la razón. Si el pastor lo regaña es que me están tocando al hijo y al hijo mío nadie lo toca. Entonces está diciendo Dios aquí, si eres hijo eres mi hijo, fuiste elegido, qué bueno, tienes vida eterna, sí, todo eso. Ah, pero te ganaste otro privilegio más. Perdóname, no te había dicho esto. Señor, yo vida eterna, la gloria venidera, todo eso es mío, herencia de la salvación, sí, todo eso. Ah, pero tienes otro derecho más que yo te voy a dar. ¿Cuál es? Te voy a disciplinar cuando sea necesario. Y la mano de Dios pesa. Yo tengo la creencia de que 2 amigos pastores, Dios los mató. Se los llevó antes de tiempo porque escogieron uno un pecado sexual y otro droga. Porque Dios trató con ellos, tratamos de ayudarles a algunas personas. Vivieron, en el caso de uno, escondiendo un pecado sexual muchos años dentro con personas de la iglesia. Y de momento le caen unas enfermedades, una y otra. Uno de ellos murió de SIDA, el que estaba en droga, el que se metió a droga después que había salido, tenía una tremenda iglesia, volvió para atrás y se fue. Al que ama, Dios disciplina. Pecar no es una opción, la gracia no puede ser una excusa para pecar. Porque Dios no te está diciendo, ahora que eres cristiano, ahora es a la libre. A la libre, porque ahora tú eres un elegido de Dios y a ti los pecados no te cuentan. Bueno, no, para la condenación no. Pero en la Biblia hay casos donde dice que Dios los murieron siendo castigados por Dios para no ser condenados con el mundo. Eso es un versículo de la Biblia, un pasaje. Castigados por Dios, siendo castigados por Dios con la muerte, para que no sean condenados con el mundo, Dios se los lleva a uno. No, pero no necesariamente es así. A veces hay mucho sufrimiento que uno se busca como cristiano porque uno reta a Dios. No toma en serio las consecuencias del pecado.
Y si eres cristiano, te ganaste el derecho hasta que te disciplinen. Pastor, pero yo quería la parte otra, pero esa segunda parte a mí no me gusta. A mí no me gustaba cuando mami me sacudía el polvo. No muchas veces, porque mami no era de la que estaba dando así, pero unas cuantas veces me lo gané. Me gané el premio. Por ejemplo, me iba para el río, que se ahogaba un montón de gente ahí en el Sifón, en la Ceiba, aquí en la Piedras Blancas, eso ahí. Y yo me había escondido a bañarme en el Sifón, en la Ceiba. Y mami creyendo que yo estaba jugando por el barrio, y yo allá metido en un charco que cada rato se ahogaba uno. Se llamaba el Sifón. Pero a mí se me olvidaba que mami se crió en el barrio Bairro arriba, bañándose en el río ella también. Y como de campo sabía, y yo llegaba bien, ¿verdad? Ven acá, deja ver tus ojos. Tú estabas en el río, ¿verdad? Y me hacía así con la uña. Uno estaba metido en el agua, me hacía con la uña y salía como una franjita blanca, como una costrita. La gente del campo sabe de qué estoy hablando, está metido en el agua. Como que tú estabas en el río, ¿verdad? Mami, ven acá. Ponte las payamas y no me sales de aquí en 3 días. No puedes jugar. Y a veces mi pescozoncito, ¿verdad? Mi nalgada o mi correazo. Porque me amaba. Si yo veo a mi hijo corriendo bicicleta en la avenida, ahí en la Avenida Las Américas, 5 años, o ahí en la 14, 7 años, se fue a correr bicicleta, traer una bicicletita y se fue por la 14 a correr, y un niño de 5 años. Y dice, es que yo lo quiero mucho, déjalo que corra para que se entretenga. Mira, el grito que le doy, en la iglesia, la bicicleta queda congelada. ¿Qué tú haces en la avenida? Papi, pues mis amiguitos, yo te dije que no te metieras, dame acá la bicicleta. La voy a enganchar por 3 días y si vuelves a meterte la engancho por 6 meses. No quiero verte corriendo bicicleta en la avenida. Es que yo no quiero al nene. No, si no lo quería, lo dejaba que un carro lo matara. La elección es un privilegio. Me garantiza la gloria. El Espíritu Santo mora en los creyentes. Soy parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero Dios pone reglas para sus hijos. Dios pone reglas. Están escritas en la Biblia. Sí, estoy aquí, pero yo no puedo fornicar. No, por cara de moda. Uno ahora practica primero y después, si acaso se casa, si no, pues sigue practicando hasta que encuentre la persona que... Por lo menos en el tiempo que yo me crié, generalmente era diferente. Había quien también hacía las cosas, pero generalmente había un cuidado de los padres y las mismas muchachas. Y la verdad, tenían un concepto de virtud que trataban de llegar al matrimonio vírgenes. Yo nunca salí con Ana Luisa solo. En el tiempo que fuimos novios. Ni una sola vez. Ni una sola vez. Siempre era, vamos para el cine, vamos para el cine. Mami, ¿puedo ir con René al cine, papi? Sí, pero te llevas a Junior. O si no, Junior, llámate a René, a Ruri, mi hermano. Mi hermano y Junior vieron películas en cantidad. Que estábamos siempre con un guardia al lado. Bueno, ¿por qué? Porque los padres entendían que es natural la excitación sexual en la gente joven. Eran lo suficientemente inteligentes para saber que
Si tú pones el pollo mucho tiempo en la estufa, se te quema. Y que a veces uno se quema también. Y tenían la precaución de ponerle trabas, ¿verdad? Como padres a los hijos y a las hijas para que, pues, le prevenirle cometer errores y hacer cosas indebidas. Usted se tiene que poner las trabas usted mismo. Por amor a Dios. Usted es un elegido, usted no es cualquier cosa. Usted no es hijo de una vaca ni de una cabra. Usted es hijo de un ser humano e hijo de Dios. Dios en la eternidad hace millones de años lo separó. Dice que fue escogido antes de la fundación del mundo. Usted no es ninguna porquería para que viva una vida como si fuera una porquería. Usted se tiene que poner las trabas usted mismo. Usted es casado, pues no esté coqueteando con las compañeras de trabajo. Ni dándole pon a muchachas por aquí para abajo, para aquí para allá. O al revés, usted es mujer, ¿no? ¿Qué hace usted? No, que salimos a comer juntos allá, después que salimos, pero ese es tu marido. Pues tú no estás casado, ¿y qué tú haces comiendo? No, porque somos compañeros. Pero es que los compañeros se pasan enamorándose toda la vida. ¿Por qué te colocas en tentación? Pastor hoy vino medio pentecostal metiendo fuetazos aquí. ¿Por qué? Tienes que huir. Yo le he dado testimonio de esto. Yo llevo 48 años de pastor aquí. No hay una mujer aquí de la iglesia que diga el pastor se prospasó conmigo en 48 años. Y si hay, que hable o calle para siempre. Pero yo llevo 48 años huyendo. Pero pastor, que usted es un enfermo. No, yo soy un hombre. Soy pastor, pero soy un ser humano. Y yo vengo de la calle, de la bohemia, de la vida, con todo lo que implica la vida de bohemia en la calle. Yo le he dado testimonio de que mi primer trabajo fue epidemiólogo de venerias con el Departamento de Salud y era localizar los contactos de personas con sífilis y gonorrea. Y tenía que ir a los prostíbulos a citar a las mujeres a clínica para evitar la dispersión de la sífilis. ¿Y cuándo era que abrían los prostíbulos? De las 10 o 11 de la mañana, de la noche en adelante. A veces a las 2 de la mañana. Yo con 21, 22 años estaba metido en un prostíbulo, dando citas. Pero como yo era de la calle, también me quedaba allí en la bohemia. Así que yo recibo un llamado de Dios y yo tengo que decir, yo hay ciertas cosas que yo tengo que entender que yo no puedo hacer porque mi Dios no me las permite y que no glorifican al reino. Y yo no quiero descubrir hasta donde yo llego, porque puedo descubrir que amando mucho al Señor como lo amo, no he dejado de ser un ser humano. Entonces yo tomo la precaución de no arriesgarme. No visito mujeres solas, no le dispongo a mujeres, no ando para arriba y para abajo con las empleadas de la iglesia, ¿verdad? Me cuido. Por sabio. No por gay, sino por sabio. ¿Entiendes? No. Entonces, esa actitud, esa manera de uno vivir, de uno saber el privilegio de ser un hijo de Dios. O sea, Dios en su mente me separó, a mí me separó para tocar mi corazón en un tiempo de la historia. Miles de años, cientos de miles o decenas de miles de años después de la creación. 2000 años después de Cristo. Dios me tenía ya en fila, en lista. Y ahora yo tengo que vivir para honrar a ese Dios que me amó de esa manera. Eso implica que yo soy diferente. Que el que está al lado mío, que es chistoso, que habla de las aventuras, de las borracheras o de la marihuana que se fumó,
o de la aventura que corrió con fulano, con aquella otra que está por allá, o con aquel otro que está por allá, que dice malas palabras y hace chistes sucios. No tiene la semilla que Dios sembró en mi corazón. Y su nombre no está escrito en el libro de la Biblia, de la vida. Así que somos diferentes. Es buena gente. Lo quiero, es mi compañero, es mi amigo. Pero hay muerte allá y hay vida acá. Y hay que entender eso. Hay que entender eso. Bueno, hay algunas realidades que tenemos que entender. Se puede recibir un bien divino y no recibir a Cristo. Se puede recibir un bien divino y no entregar la vida a Cristo. En Lucas 17, del 11 al 19, dice lo siguiente. Vamos por aquí. Ya estamos llegando aquí. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. 10 hombres leprosos estaban en la puerta de un pueblo cuando Jesús llegaba ahí. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, fueron sanados. Desapareció la lepra. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Eran 10 leprosos, y vino uno nada más, y se postró. ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Yo no creo que haya ningún favor, ningún regalo que Dios le pueda hacer a un ser humano, terrenalmente hablando, más grande que sanarlo de una lepra. La lepra es una enfermedad de las llamadas crónicas. Hay enfermedades crónicas y agudas. Las agudas surgen, o te mueres o te sanas, pero surgen y son de corta duración. La lepra es una enfermedad crónica, como es la tuberculosis y como es la sífilis, por ejemplo. Son enfermedades que tú puedes tenerlas 20, 30 años, 40 años, tú puedes estar con esa enfermedad y te mueres, te mata poco a poco. La lepra, además, tiene una connotación, y tenía en aquel tiempo más todavía, que no había tratamiento ninguno, no había manera que no fuera un milagro. La connotación social que implica una enfermedad, que el efecto que produce la bacteria, que es hermana de la tuberculosis, la tuberculosis es Mycobacterium tuberculosis, la lepra es Mycobacterium leprae. Es una bacteria que produce muerte del tejido, mata el tejido del humano. Donde quiera que muere tejido, si usted sabe que se murió un ratón o un perro, usted sabe que algo se murió por ahí, ¿por qué lo sabe? ¿Qué le pasa a una persona que tiene el tejido muerto en la piel? ¿Qué pasa? ¿Que huele a qué? A podrido. Además, a un leproso le podía faltar los labios, las orejas, hermano. Pierde una de las características que mata también el sistema nervioso. Y un leproso podía tener la mano en una estufa con carbón y todo el mundo oliendo el olor a quemado, pero él no sentía nada porque no tenía sensibilidad. Entonces, no podía estar con la esposa por el olor, con sus hijos, no podía trabajar en ningún lugar. Lo único que le quedaba prácticamente era mendigar. Y se paraban en las puertas, ahí amontonados, y la gente le tiraba un pedazo de pan, le tiraba una moneda. En ciertas épocas de la historia los vestían de blanco, en la Edad Media, y le daban una campanita. Y caminaba por la acera, vestido de blanco,
¿verdad? Con una toga blanca y la gente cogía y cruzaba por allá. Estaba anunciando que por ahí iba un leproso. Así que si después que tú eres un desechado de la sociedad, estás pudriendo en vida, nadie te quiere, ni tu familia te quiere estar, te ama a lo mejor tu familia, pero no te puede tener cerca, no puedes trabajar en ningún lado porque apestas y estás. O sea, después que tú eres un desecho, te ves con las manos normales, sin agujeros, sin olor a podrido. ¿Habrá una razón más grande que esa para regresar y postrarse a darle gracias a Jesús? Pero ¿qué hicieron 9? Ellos tenían, también ahí vienen los planes. Inmediatamente, la novia mía que tuve que dejarla, que estábamos prometidos y la lepra esta, ahora esa es la mujer que yo ya no se ha casado todavía, voy para allá, y se olvidó Jesús. El otro, yo tenía un negocio y tuve que dejarlo porque la gente no iba porque estaba podriéndome, ahora yo voy para allá, el negocio está todavía allí de mi familia, voy a trabajar, pues yo quiero hacer dinero. Y siempre vieron planes, que son las mismas excusas que usamos todavía. Diversiones, riqueza, amigos, placeres, vicios. Lo que indica que cuando una persona no es un elegido de Dios, ni un milagro puede hacer que tú te conviertas. Ni un milagro. Vemos lo que dice en 1 Corintios, capítulo 2, versos del 9 en adelante. Pon atención. Pero Dios antes bien como está escrito, 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La salvación es un misterio. No se puede entender si no es revelado. Por eso es que Dios lo escribe. Porque todo el mundo pensó que lo lógico es que se salven unos buenos y los malos se condenen. El único problema de eso es que bueno no hay nadie. Bueno, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Los elegidos por el Espíritu de Dios, reconocemos que somos pecadores, sentimos la necesidad de arreglar cuentas con Dios, todo eso proviene de arriba. El Espíritu es el que está haciendo eso. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué le pasó al leproso que regresó? Él también fue sanado, él también a lo mejor tenía novia, él también a lo mejor podía tener un negocio, él tenía a lo mejor amigos que él se iba a divertir, pero tuvo una revelación porque él era un elegido. Espera un momento, te detuvo. Sanar un leproso es una enfermedad incurable. Tiene que ser un milagro. Pero sanar 10 al mismo tiempo, pues, como dice, ellos le pidieron a Jesús ayuda porque la fama de Jesús ya había llegado allí. Este verdaderamente es quien dice que es. Sanar un leproso, nadie lo sana. 10 al mismo tiempo. Este tiene que ser el Hijo, es verdaderamente, este tiene que ser el Hijo de Dios, él tiene razón. Él es, espérate, ¡pum!, una iluminación espiritual. Los demás no la tuvieron. Espérate, ay, sí, yo me he encontrado con el Mesías. Y corrió y se postró a los pies de él y se rendió. Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre no le trajere. El hombre natural dice aquí, no es que no quiere, no puede. La palabra que usa, no las puede entender. No dice que no quiere, no las puede entender. Su entendimiento, tu espíritu está muerto, como está el de todos nosotros hasta que Dios nos ilumina
y nos regenera la mente para poder entender. No las puede entender porque se han de discernir el espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos 2 casos. 9 que no eran iluminados, no eran elegidos, y 1 que era elegido. Los 9 siguen viaje. Recuerdo cuando el Señor tocó mi vida. Yo digo, ¿cómo yo comparto esto en la universidad? Porque yo era profesor de ciencia y la ciencia casi nos enseña a ser ateos. Las cosas son producto del Big Bang y de la evolución de las especies, de la casualidad. Y yo era director del departamento de biología. Y yo digo, ¿y cómo? Y yo voy a mis compañeros, ¿verdad? Profesores. Y digo, bueno, tengo una experiencia, ¿verdad? Que uno quiere hablar, compartir, a ver si alguno de ellos es tocado también. De hecho, mi compañero de investigación, dirigía una investigación de la National Science Foundation. Mi compañero era el doctor Arnaldo Carrasquillo, doctor en química. Y el doctor Arnaldo Carrasquillo también se convirtió al Señor y está pastoreando una congregación de sordos. Así que alguien se contagió allí. Pero el resto, yo me convertí en el chiste. Pereira, ¿qué te ha dado a ti, muchacho? Pues me encontré con el Señor, tuve una experiencia milagrosa. Ay, pero ¿qué es eso? Mi mamá, cuando yo dije que más tarde iba a renunciar para dedicarme al ministerio, fue llorando a casa. Después de tanto estudio, tú te vas a ir. Y vio el montón de libros que de la biblioteca personal que yo tenía allá, me los traje. Y dice, ¿cómo tú te vas a hacer eso, muchacho? No hagas eso, no renuncies de esto y lo otro. Mami, es que no es cuestión de querer, es cuestión de que Dios me llama. Pero no hagas eso, no lo hagas. Otra enseñanza, no siempre los que no son llamados van a entender tu llamado. Aquí son capsulitas. Los que no son llamados no te van a entender. Pero no te preocupes, estás en la compañía de mucha gente que le ha pasado eso. ¿Qué produce este mensaje que vamos a ir redondeando? Produce unas cuantas información. Primero, no todos los que están sentados en una congregación son hijos de Dios, porque la religión no salva a nadie. Hay que arrepentirse del pecado y hay que invitar a Cristo a venir al corazón. Bautistas, ni católicos, ni nadie salva a nadie. Solamente Cristo salva. Así que, pues, hay mucha gente que viene por tradición, por culpabilidad. Pero de ahí a una conversión es otra cosa. Viene porque la familia viene. ¿Verdad? Pues. Segundo, no te burles de Dios practicando el pecado siendo cristiano, porque tienes, junto con la salvación, adquiriste el derecho de ser disciplinado. Y la mano de Dios pesa. Pesa. Cuando Dios dice, basta ya, tiembla hasta el infierno. Tercero, Dios es tan bueno. Y con esto termino. Dios es tan bueno que gente como yo y como tú, Él en su eternidad nos escogió, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo. No somos hombres naturales y mujeres naturales, porque el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. No puede.
7 doctorados y 4 premios Nobel y no entiende el Evangelio. Porque se revela espiritualmente. Pero si tú recibiste a Cristo, Dios te separó. Si no lo has recibido, este es un buen momento para hacerlo. Aquellos que nos ven por los medios, los que están aquí en la iglesia, tú fuiste creado con un espíritu igual que Dios, que es espíritu. Y ese espíritu existe eternamente, sea en la gloria o sea en el infierno. El espíritu no desaparece, ni de los cristianos ni de los no cristianos. Uno en tormento y otro en gloria. Pero si tú sientes que Dios te está llamando, dice, Dios me trajo aquí hoy porque Dios quería hablar conmigo, y yo tengo que resolver este llamado, esta inquietud que yo tengo, yo no puedo callar más. Y yo quiero reconocer que yo necesito perdón y salvación. Yo quiero estar con Cristo en la eternidad. Y yo quiero hoy comenzar una vida nueva. Si esa es tu decisión, yo te pido que tú levantes la mano allí donde está. ¿Hay alguien que levanta su mano? La decisión más importante que un ser humano puede tomar en esta tierra es la salvación de su alma. Recuerda, tú te ganas 1.000 millones a la semana, pero si no te conviertes, vas a quemarte no por una semana, por millones de años te vas a estar quemando en el infierno. Pastor, usted me vino aquí a meterme miedo. Bueno, yo te vengo a decir la verdad. Te está llamando Dios. Tú entiendes que tú eres un elegido de Dios. Reconoces que eres pecador. Entrégale tu pecado a Cristo. Pídele perdón y entrégale tu corazón. Hay alguien que levanta su mano y dice, pastor, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador en este día. Y levanto mi mano humildemente en señal de que yo reconozco que necesito salvación. ¿Hay alguien que tome esa decisión? Voy a terminar. Hay alguien que ya es cristiano y se ha alejado. Si es cristiano convertido, es salvo, pero se ha enfriado o ha hecho cosas que no debe, se ha alejado de la comunión con la iglesia y entiende que hoy quiere reconciliar su vida con Dios. Entonces tú levantas tu mano y dices, pastor, yo me he alejado y quiero reconciliar mi vida con el Señor. Y levantas tu mano. ¿Hay alguien que tome esa decisión? Antes de terminar, ¿hay alguien? Padre, te damos gracias, Señor, gracias por este día. Llévanos con paz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón.